Continuamos, hermanos, en este camino para ir descubriendo un poco este método de oración al margen de la palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz, como dice San Pedro en una de sus cartas, viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Esta palabra tiene la potencia para transformar nuestra historia. Nicodemo en algún momento le preguntó a Jesús: ¿podrá un hombre después de viejo volver a nacer? Yo considero que sí. Si a mí se me hace esa pregunta, yo considero que sí. Al golpe de la palabra de Dios, el ser humano tiende a transformar toda su historia en virtud de una conversión tendiente siempre a la santidad. Eso lo vemos cada vez que tenemos la oportunidad de poder escudriñar, meditar y llevar adelante poco a poco un proceso de observancia de la palabra. En este sentido vamos entonces a tomar en consideración el segundo paso de la Lectio. Ya vemos que la Lectio primero parte de una lectura ordenada, puntual sobre el texto bíblico, y después de desarrollar una lectura, pues vamos a proseguir con una meditación. Esta meditación, ¿cómo tiene que hacerse? ¿De qué manera tiene que hacerse? Puedo meditar pensando en el clima, pensando en las circunstancias sociales o pensando en cómo me hubiese parecido a mí que la palabra tuvo que haberse desarrollado. No, la meditación siempre parte de la realidad. ¿Qué me dice ese texto a mí? ¿Cómo ese texto se refleja en mi historia? ¿De qué manera ese texto me interpela a mí? Y esto lo vamos a desarrollar poco a poco cuestionándonos con estas preguntas en función del texto. Una vez que hemos leído el texto, comenzamos a preguntarnos: ¿de qué manera mi persona, mi historia, mi vida se conecta con los acontecimientos bíblicos? Acontecimientos que ya se suscitaron en la historia, acontecimientos que ocurrieron y que tuvieron una repercusión moral, un tanto ética, también política, pero ¿de qué forma ese texto queda calado en mi historia? Y parte del hecho de que es palabra de Dios lo que nosotros estamos desarrollando. Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene potencia. Ya vemos en el Génesis, cuando Dios crea todas las cosas solo con su palabra. Y Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto existe solo con su palabra. Dijo Dios: hágase, y se hizo. Esa misma palabra va a decir la liturgia de la iglesia en el prefacio 2, va a decir: por tu palabra fueron hechas todas las cosas, tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz. Todo parte de la palabra de Dios. Jesucristo, palabra, es aquella potencia que crea, genera y regenera vida. De ahí que la palabra de Dios no puede ser ignorada o pasada por alto, porque es una palabra que contiene potencia. Al principio de mi disertación les comentaba, queridos hermanos, ¿puede un hombre viejo, haciendo eco de Nicodemo, puede un hombre viejo volver a nacer? Sí puede volver a nacer por la potencia de la palabra. Por tanto, una vez que nosotros hemos leído, nos ponemos al pie de la palabra meditando. ¿Qué me quiere decir este texto a mí? Y vamos a imitar un poco la conversación del ángel con María que narra San Lucas. El ángel le anuncia a María el plan salvífico de Dios, del cual ella es parte, y ella interroga: ¿cómo es posible que a mí, en mi historia, en mi realidad, va a ocurrir todo esto? ¿Cómo se puede dar? Estas son las meditaciones que van a ir entretejiendo la lectura orante de la palabra, la lección divina. ¿Cómo esta palabra me cunde a mí? ¿De qué forma esta palabra me atropella, vamos a llamarlo así, abruptamente? Porque muchas veces nos atropella, nos confronta, nos somete a la verdad. ¿Cómo esta palabra redunda en mí? Igual como María, vamos a preguntarnos: Señor, quizás me es difícil hacer lo que me pides. Señor, quizás no soy capaz de dar la milla extra. Señor, esta palabra me ilumina a dejar mi soberbia. Y sabes, Señor, que me cuesta. Te confronta con tu realidad.
te confronta con tu realidad. Pero esta misma palabra que ha sido proclamada en la lectura es la misma palabra que con su fuerza nos va a mover poco a poco a la conversión, poco a poco a andar en función del querer divino. Entonces vemos que es una realidad bien interesante porque Jesús también tiene esta misma experiencia con sus discípulos. Vayan de dos en dos. A la casa que entren, bendíganla. Donde entran, anuncien la paz. Y si no los reciben, pues sacúdanse los pies. Y los discípulos, en obediencia a esa palabra, actúan. Es exactamente lo mismo que va a ocurrir en nuestra meditación, queridos hermanos. Yo escucho la palabra proclamada y comienzo a interiorizarla en una meditación concreta, aterrizada a mi historia. Quizás tu vida está pasando por la mejor parte de tu historia. Estás feliz, estás contento, muy bien económicamente. La palabra de Dios te va a iluminar cuál es el querer de Dios para ti en este momento. Quizás tu historia pues está mal. No estás viviendo el mejor momento de tu historia. Hay muchas preguntas, muchas incertidumbres, pecados, debilidades La palabra de Dios te va a iluminar en esa realidad. Siempre la palabra de Dios va a ser como la profecía, una lluvia que cae del cielo a mojar la tierra y no regresará al cielo, sino hasta haberla fecundado. Y eso es lo que pretende hacer la palabra de Dios en tu historia y en la mía. Pues bien, hermanos, los invito entonces a saborear una lectura orante de la palabra, a degustar una meditación profunda, dejarse golpear por la palabra, dejar que la palabra de Dios entre en nuestra historia, entre en nuestra vida, analice desde el ojo de Dios cómo está nuestra realidad y así ejecuta en nosotros la acción que va encaminada a nuestra conversión. Y ya saben ustedes que la voluntad de Dios siempre está en el querer ser bien del hombre. Bien, queridos hermanos, a manera de ejemplo para poder guiarles y acompañarles en este proceso de lectura orante, vamos a tomar un fragmento del Evangelio de Mateo, tomando el capítulo 19, versículos del 16 al 30, donde se nos habla de la experiencia del joven rico. Va a rezar la palabra de Dios diciendo: sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué es lo que debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó. Contestó Jesús: no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, y ya libre, pues ven conmigo y sígueme. Cuando el joven escuchó todas estas cosas, se puso triste en su corazón porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Una vez que hemos proclamado la palabra, que hemos hecho lectura detenida, contemplando los detalles geográficos, históricos, el contexto y el pretexto de la palabra, entonces vamos a proseguir con la meditación, que es precisamente lo que vamos a estar desarrollando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿En qué se parece mi historia, mi vida, al acontecimiento, a la entrevista del encuentro de Jesús con el joven rico? ¿Seré yo similar a este joven rico, que tiene muchas posesiones? ¿Estaré yo sediento de vida eterna como este chico? La palabra de Dios, como les decía hace un instante, tiene una potencia, y esta potencia me descubre, me desnuda ante una realidad. Porque puede ser que tu historia estés pasando por el mejor momento, donde estás próspero, no tienes inconvenientes, tu familia está bien. Quizá la palabra de Dios te va a iluminar también. Pero también puede ser que tu vida está mal, que tu vida estás atravesando por un problema que te hace sufrir, que te hace llorar. Y esta palabra que se acaba de proclamar tiene que aterrizar en tu vida concreta, directamente. ¿Tienes hambre tú, mi querido hermano, de vida eterna? ¿Sientes deseo de plenitud como este joven rico, que teniéndolo todo aún necesitaba experimentar alegría plena? ¿Está apegado tu corazón a las cosas materiales que te imposibilita poder desprenderte de ellas?
Preguntas como estas nos van a ir hilando para encontrarnos con un buen maestro, con un buen Jesús, que simplemente nos escucha, nos atiende y nos dice, tranquilo, anda y vende lo que tienes y ven conmigo, que nos tiende la mano. Es una experiencia de lectura orante meditada, bien desarrollada, pero siempre a partir de una realidad, el texto y mi historia. La palabra de Dios no es para los otros, queridos hermanos. La palabra de Dios en este contexto no es para poder hacer la vida en la historia del otro. No, la palabra se encarna en mi presente, en mi hoy. Pues bien, hermanos, los invito a que vivan esta experiencia, a que puedan leer detenidamente la palabra de Dios con conciencia, anteponiendo los gestos, las cualidades geográficas, el texto, el pretexto, y luego entonces aproximarse a una meditación y con esta meditación poder descubrir que detrás de ella, en el fondo, en lo profundo, está el buen Jesús escuchándonos, mirándonos con amor y dirigiéndonos por el sendero de la vida, como dice el Salmo. Me enseñarás el camino de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Mi nombre es Jesús Antón Higuera. Los invito entonces a que vivan esta experiencia. Dios les bendiga. Gracias, Jesús Antón Higuera, por esta formación y vamos a hacer un resumen. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, nos dice el Salmo 119. Debemos abrir nuestro corazón para acercarnos a la palabra de Dios, al corazón de Jesús resucitado. Al iniciar nuestra lectura vamos a tener una actitud de búsqueda. Vamos a leer lentamente el texto de principio a fin, preguntando qué nos dice el texto. Vamos también a buscar esa palabra o frase que nos llama la atención. En esta formación nos hablan sobre la meditación. La base de la meditación es mi realidad, nuestra realidad. La palabra de Dios tiene el potencial para cambiar nuestra historia, para llevarnos a la conversión. Nos gustaría conocer sus experiencias en la meditación de la Lectio Divina. Espero que les haya gustado esta formación. Nos vemos el próximo martes en más sobre la Lectio Divina. Que Jesús y María los bendiga.